determinados los tipos de corrosión por su forma y además por el medio, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es corrosión química y corrosión electroquímica. En realidad, yo les decía que puede existir una corrosión química dentro del estudio de lo que es la misma electroquímica, como una parte de todo ese estudio. Entonces, la corrosión química podemos indicar que son aquel tipo de corrosión en que el metal reacciona con un medio no iónico, ¿ya? Eso es cuando se forman los óxidos, por ejemplo, ¿ya? Debido al aire y mucho más altas temperaturas, ¿sí? Entonces aumenta la velocidad de corrosión cuando existe mayor temperatura, ¿ya? No existe intercambio de electrones de un metal, que va a ser la diferencia, digamos, en la electroquímica. La corrosión química y la oxidación que puede ocurrir tanto en los metales como en las aleaciones también es posible en atmósferas gaseosas, o sea, por eso, en este caso, con el aire, ¿ya? Normalmente, aire. Lo que va pasando es formándose capas o escamas de óxido en la superficie del metal, lo que habíamos visto. Es como la formación de cristales, y estos cristales se forman como unas capas ya en la superficie. Este fenómeno frecuente se denomina oxidación, ¿sí? O corrosión. También hay alguna literatura que llama a esta forma de oxidación deslustrado o corrosión seca, así llaman, ¿sí? O corrosión seca. Básicamente, a temperatura y concentración del oxidante se tiene diferentes comportamientos, o sea que la función de esta corrosión química, o sea, ¿por qué se da? ¿Qué parámetros influyen? Es la temperatura y la concentración del oxidante, la concentración y temperatura. Por ejemplo, a bajas temperaturas existe la formación de una capa absorbida de oxígeno, ¿sí? Cuando la temperatura es baja, absorbe oxígeno. Disminuyendo aún más la temperatura y la concentración del oxidante es escasa, la reacción puede detenerse después de formar dicha capa absorbida, ¿ya? O sea, en forma natural. Hay absorción y se forma esa capa. Pero ¿qué pasa si aumentamos la temperatura y mayor también la concentración del oxidante, o sea, del flujo gaseoso? Se forma una película de óxido cuyo espesor varía según las condiciones. Lo que habíamos dicho es como un catalizador el aumento de la temperatura. Generalmente se dice que un óxido delgado, su espesor es menor a 10 a la menos 7 metros. Y un óxido grueso es mayor que 10 a la menos 7 metros. Bueno, se puede representar de esa manera. Un minutito, por favor. Voy a ver si me están indicando. Ya. Creo que no hay nadie más. Ya, entonces, de esta manera podemos clasificar un óxido delgado, un óxido grueso. La concentración respecto a la temperatura. El proceso de formación de las películas de óxido se da en 3 etapas. O sea, ¿cómo se van formando esas capas o escamas? La superficie del metal aparece limpia y brillante por cierto tiempo. Luego aparecen de pronto núcleos de óxido que comienzan a extenderse sobre la superficie del metal. Prácticamente es como una cristalización, ¿ya?
Cuando empieza cosas, es en este caso por efecto o por ya, de ese flujo gaseoso, en este caso aire, ya, se empieza a aparecer estos núcleos de óxido que se extienden sobre la superficie del metal, que a un principio era limpia y brillante. Estos núcleos de óxido se van uniendo y cubren toda la superficie. ¿Sí? En cristalización, haciendo una analogía con la transferencia de masa, operaciones de cristalización, de igual manera, por las fluctuaciones de los átomos y de los átomos se forman luego en la unión moléculas. Y estos, de la misma manera, los núcleos de óxido se unen y cubren toda la superficie. Y posteriormente resulta el engrosamiento o el crecimiento del óxido resultante, o sea, la conglomeración de estos núcleos. De esa forma se van formando las capas. El número de núcleos es función de la temperatura y la densidad del oxidante. Fíjense, es función de la temperatura y la densidad del oxidante. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo en sí? Ya, digamos, la parte de reacciones que ocurre. La formación de una capa de óxido, como en la corrosión acuosa, se puede expresar por un metal divalente por la siguiente reacción. El metal más el oxígeno me da un óxido, ¿sí? Lo que, como decía, sabemos desde el colegio. Esta reacción, además, consta de las semireacciones de oxidación y de reducción. De una u otra manera, siempre va a ocurrir el redox. La oxidación con formación de iones metálicos, ¿sí? El metal, forma iónica, más 2 electrones, se ocurre en la interfase metal-óxido. De una u otra manera, siempre va a haber reacción por intervención del metal con el oxígeno. La semireacción de reducción genera iones oxígeno. ¿Sí? O sea, el oxígeno más 2 electrones nos da iones oxígeno. ¿Qué es la responsable? Aquí tenemos el gráfico. Ya, aquí está el metal, aquí ya está como óxido, que es la responsable de la oxidación. Aquí está la ecuación, aquí está la reacción, esta misma, ¿ya? La reducción del oxígeno, y aquí está la oxidación del metal. Este es el interfase, ¿ya? O sea, eso es lo que nos da metal, óxido y el gas, que sería el oxígeno. Explicaremos. El crecimiento en espesor de la capa de óxido necesita que los electrones lleguen al interfase óxido-gas. ¿Sí? Al interfase óxido-gas. Primero ahí. ¿Sí? Donde tiene lugar la reacción de reducción. El oxígeno. Se reduce el oxígeno. Además, los iones, ya como iones del metal, deben difundir desde la interfase metal-óxido, o sea, se está difundiendo en esta parte de estos iones. ¿Sí? Aquí se forma esto en la interfase y aquí se forma esto en la interfase. ¿Sí? Y como un circuito, perdón, deben difundir en la interfase óxidos y iones oxígeno deben difundir a través de esta misma interfase. ¿Ya? De este modo, la capa de óxido actúa como un electrolito. Entonces, esto es como un electrolito. Aquí se forma la reducción del oxígeno, aquí iones oxígeno, iones metal con electrones, y el óxido es un electrolito. ¿Sí?
De este modo, la capa de oxígeno actúa como un electrolito a través de la cual difunden los iones y como un circuito eléctrico que deja pasar los electrones. Al actuar como barrera o difusión iónica y o la conducción eléctrica, la capa de óxido puede proteger el metal de una oxidación rápida. La mayoría de los óxidos metálicos son eléctricamente muy aislantes. ¿Sí? O sea, por este paso de electrones, ya, básicamente, y la formación de la capa de óxido, ¿sí? Esto se puede convertir en un aislante, una protección de este mismo metal. ¿Sí? De este mismo metal, la capa de óxido que se va a formar. Eso ya lo hemos visto muchas veces. En este cuadrito, en esta figura, está representada básicamente todas las reacciones de la oxidación o corrosión. En este caso, pero estamos denominando que es una corrosión química. ¿Ya? Si exponemos el metal en forma lisa, y como un resumen, más oxígeno a alta temperatura, tenemos el óxido, como un resumen. El óxido no volátil se acumula en la superficie metálica y hacemos por la formación de los iones. Si la película es porosa, existe el libre acceso de oxígeno hasta el metal. El ataque es constante. Si es porosa, actúa más el oxígeno hasta el metal y el ataque es constante hasta consumir el metal o agotar el oxígeno. O sea, aquí ya estamos viendo y estamos identificando la forma, en este caso, de la película que se forma. Si es porosa, sigue oxidándose si se quiere, hasta consumir el metal o agotar el oxígeno. La corrosión se expresa en función del peso molecular y el área o superficie. Esa relación tiene mucho que ver el peso molecular tanto del oxígeno como del metal. Para eso, nosotros vamos a ver que esta corrosión en función de la temperatura, cuando la superficie del óxido es porosa, es lineal. A mayor temperatura, mayor corrosión. Micrómetros al año. Bueno, esta es una expresión dependiendo de qué tipo de metal. Solamente para ver que es lineal. La corrosión se propaga en forma lineal en función del tiempo. Se dan en los metales alcalinos y alcalinos tercios como el sodio, potasio, calcio, bario y todas las de primera y segunda familia. ¿Sí? Alcalinos tercios. ¿Ya? La velocidad de oxidación, es decir, la velocidad de aumento del espesor de la película y la tendencia de la película a proteger el metal de una posterior oxidación, están relacionados con los volúmenes relativos de óxido y del metal. Una manera más fácil de determinar si va a ser una película porosa o una película compacta, ¿ya? Y además, en función de la velocidad de aumento del espesor, vamos a ver que esto está en función de volúmenes, ya estos volúmenes del óxido y del metal. Y esto se denomina la relación Pilling-Bertworth, ellos son los creadores, Pilling y Bertworth, y se denota, bueno, aquí debería poner P y B, es lo que nos da a estudiar e identificar este tipo de óxidos y determinar incluso esa conformación de esta película. ¿Ya? Esa conformación de esta película. Entonces, esta es la relación que se denomina de P y B. Entonces, de acuerdo a podemos determinar los tipos de óxido con esta relación de Pilling y Bertworth, P y B, donde tenemos esta relación. A sub 0, bueno, está representado por el peso molecular
o peso fórmula del óxido, ya, AM es el peso atómico del metal, ¿sí? Bueno, está mal, esta es la densidad, ya, del óxido y esta es la densidad del metal. No es P, es densidad del óxido y densidad del metal, ¿ya? Entonces nosotros podemos ver en función de estos pesos moleculares y densidades en realidad, tanto del óxido y del metal, determinar esta relación en función de lo siguiente. En los metales que tienen una relación PB, o sea, P y B, menor que la unidad, cuando esto es menor a 1, la película de óxido tiende a ser porosa y no protectora. Cuando es menor a 1 esta relación, haciendo este cálculo, es porosa. Entonces no es protectora, porque es insuficiente para cubrir la superficie del metal, como estábamos viendo. ¿Sí? Cuando es menor a 1. Si la relación es mayor que la unidad, o sea, mayor a 1, parece una tensión de compresión en la película a medida que se forma. Compacta, ¿verdad? Se comprime más la película que se forma sobre la superficie del metal. Si esta es mucho más todavía, esta relación PIB es mayor que 2, el recubrimiento continuo de óxido puede romperse y descohesionarse, dejando expuesta continuamente una superficie metálica nueva y desprotegida. O sea, tampoco es bueno que sea muy grande esa relación PIB. Prácticamente lo óptimo va a ser la unidad, mayor que la unidad, pero menor que 2. ¿Sí? La relación PIB ideal para la formación de una película de óxido protectora es la unidad. Es la unidad de 1, digamos, y un poco más. Entonces, menor a 1 es porosa, mayor a 1 es compacta, y mayor a 2, ya empieza a romperse esa película. La tabla, o sea, la que viene posterior a esta, presenta relaciones PIB para metales que forman o no recubrimientos protectores. O sea, estos autores han realizado una tabla, ya, que es la siguiente. Y puede haber más. Bueno, este es un ejemplo. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, la película protectora, están berilio, cobre, aluminio, silicio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, paladio, plomo, cerio, entre algunas. Y fíjense, su relación es esta. Aunque miren, aquí hay una que se pase, pero es protectora, en este caso del material de silicio, que digamos es una excepción de todo lo que hemos visto. Pero está el silicio, ¿verdad? Y las no protectoras, litio, sodio, potasio, o sea, son porosas, galinostesis, como decían, cadmio, titanio, molibdeno, antimonio, wolfram, talio, uranio, novelio es este, ¿no? Y fíjense que también varía, si bien nos dice una relación que son estas, pero hay algunas que dependen del metal, hay diferencia. En su generalidad, en realidad, ya debe destacarse que los metales que originan óxidos protectores tienen relaciones PB comprendidas entre 1 y 2. Aquí se pasa, hay una excepción. Y que los que forman óxidos no protectores tienen valores inferiores a 1 o superiores a 2. Pero aquí también, digamos que esta es la excepción del cadmio. Bueno, el titanio ya lo podemos suponer que es un 2. O menores a 1. Tanto la plata como el cadmio son las excepciones. Entonces, esta es una fórmula bien general. Pero podemos tomar como una regla esa, básicamente, como una regla general. ¿Ya? Es increíble. Ahora, yo tengo otra bibliografía, por ejemplo, que el silicio es 2.04. Sigue siendo encima de 2. ¿Sí? Sigue siendo encima de 2.
Y en este caso, el cadmio, yo tengo que es 1,32, sigue siendo básicamente, depende del tipo de material, ¿ya? Pero como regla general estamos tomando eso. Además de la relación PIB, la resistencia a la oxidación ejercida por la película de óxido depende del grado de adherencia entre la película y el metal, ¿verdad? Depende del grado de adherencia. De los coeficientes de dilatación térmica, porque estamos trabajando con temperatura, del metal y del óxido, de la relativamente elevada temperatura de fusión del óxido y de la buena plasticidad del óxido a elevada temperatura. Es por eso que hay esas, dependiendo del material, hay esas variaciones con algunos elementos en este caso, ¿sí? Porque hay algunos materiales, cuando se le aumenta temperatura, puede tener una dilatación alta o no, ¿ya? Por su fusión, en este caso del óxido formado, puede ser diferente de un metal a otro, de la formación, de la composición de ese óxido, y bueno, puede haber una buena plasticidad o no, en función de la temperatura de ese óxido. Entonces, hay algunos factores, por eso es que en algunos casos cambia estos valores, ¿ya? Cambia estos valores. Existen varias técnicas que incrementan la resistencia a la oxidación del metal. Una de ellas es el recubrimiento con un material protector que se adhiere bien al metal y que se debe proteger y que sea el mismo resistente a la oxidación. Eso es lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Podemos poner nosotros una pintura anticorrosiva que tenga adherencia de un tipo de metal. Es una manera de proteger y además resistir a la oxidación. Es una técnica, la más simple y la más conocida. Seguimos con corrosión química. Las leyes de velocidad de crecimiento de la película de oxidación puede ser lineal, como hemos visto, cuando es muy porosa, puede ser parabólica o puede ser logarítmica, ¿ya? Este es el incremento de masa por unidad de superficie y este es tiempo, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, la lineal, cuando PIB es menor a 1, ¿ya? Y la parabólica es cuando es mayor a 1, ¿sí? Bueno, y la logarítmica también es una variante, digamos, de esta parabólica, que así tienen el mismo comportamiento gráfico en función del tiempo, ¿ya? En algunos casos, la adición de elementos aleantes, o sea, las aleaciones, formará una capa de óxido más adherente y protectora al producir una relación PIB más favorable y o al mejorar la característica de la capa. Y eso es, por ejemplo, la parabólica, ¿ya? Eso es respecto a la corrosión química en sí. Temperatura, concentración. ¿Sí? Esos son los dos parámetros que hemos determinado. Y la relación PIB, Pilling-Borgward, que nos da básicamente la forma de capa de óxido adherente que se forma en la superficie del metal. Y puede ser continua o discontinua, también se le denomina. La discontinua es la porosa y la continua es la compacta. ¿Ya? Esa es en función de la corrosión. Ahora vamos a ver el otro tipo de corrosión, bueno, digamos en forma electroquímica, corrosión electroquímica. En este caso, en la corrosión electroquímica, intervienen los iones metálicos
a consecuencia ya de un paso de corriente. Cualquier sistema, operación electroquímica, tiene que haber un paso de corriente por un electrolito. En este caso se toma en cuenta lo siguiente. La velocidad de oxidación de los metales a temperatura ambiente, ¿ya?, es lenta. La velocidad es muy lenta y esto favorece a la corrosión electroquímica. ¿Sí? El estudio cuantitativo, o sea, la forma de medir de la reacción entre iones y el ataque del metal en corrosión, se debe ya a otro autor, a Evans y Howard, o sea, son dos autores en realidad, que cumple con las leyes de Faraday. ¿Ya? O sea, vamos a ver ya, básicamente, esa corrosión que se da, pero ya desde un punto de vista electroquímica, a través de unas gráficas que han creado estos autores, Evans y Howard. ¿Ya? Previo a eso, vamos a ver el origen de intensidad de corriente durante la corrosión. O sea, ¿cuál básicamente puede ser ese origen? ¿Ya? Durante la corrosión. Puede ser que circulan sobre el metal expuesto a corrosión corrientes eléctricas que originan el ataque, lo que estamos hablando. Sobre el metal está pasando una corriente eléctrica y origina el ataque. Puede ser, básicamente, uno de los del origen que se está produciendo para la corrosión. El principio de la termocupla, como les he hablado ya, contacto de dos o más metales. Producen corrosión, como hemos visto en esas uniones que hemos visto y hemos clasificado la anterior clase. En este caso, la unión entre dos metales puede producir corrosión. Bueno, aluminio, cobre, aluminio, grafito, corrosión galvánica, complementando esto. ¿Ya? Presencia de capas de óxidos conductores de electrones. Ejemplo, el óxido de laminación en superficie de hierro. O sea, aquí habíamos dicho que el hierro puede producir a una cierta alta temperatura herrumbre. Entonces, ese herrumbre son estas capas de óxidos conductores de electrones. Y producen mucha más corrosión. También el origen puede ser presencia de fases diferentes en una misma aleación, como también hemos visto en el caso del hierro. Se van formando óxidos, en fin, y otros compuestos. Ejemplo de esto mismo, aleaciones también de formas tratables de aluminio, como ejemplo. Otra forma, diferentes grados de aireación de una pieza metálica. O sea, la velocidad o flujo o la convección que se tiene en un diferente metal influye, ¿sí? Influye directamente. Puede haber mucho flujo que puede aumentar la velocidad de corrosión. Corrientes inducidas a circuitos eléctricos mal aislados. O sea, lo mismo, está pasando corriente y no está muy bien aislado, como la primera parte. ¿Ya? Esos son, digamos, los orígenes de intensidad de corriente que originan básicamente durante la misma corrosión. Las teorías para analizar la corrosión electroquímica, bueno, algunas de estas ya hemos visto: potenciales de electrodos, las pilas como tal, polarización y sobretensión. Todo esto tiene su influencia también en la corrosión. Potenciales de electrodos. En este caso, el proceso se desarrolla de la siguiente manera. Sumergimos un metal en solución acuosa, se inicia un intercambio de iones de metal entre la fase metal y la solución acuosa, como hemos visto en ese gráfico,
Entonces las velocidades de intercambio son diferentes, la velocidad de metal es diferente a la velocidad de la solución y existe ya una baja, un decreciente en la energía libre del sistema. Si las partículas son cargadas, entonces lo que ocurre que es el paso del metal a la solución origina el crecimiento del diferencial de potencial en la interfaz metal-solución. ¿Sí? O sea, va a haber una menor o una mayor, ¿ya? En este caso, si ese paso de la corriente es baja, va a haber un mayor diferencial de potencial en la interfase. Se opone al paso de nuevos iones. Entonces llega el equilibrio. Delta G igual a 0. La energía libre en el equilibrio. ¿Ya? Eso, básicamente, ya en lo que se refiere a potenciales eléctricos. ¿Sí? En pilas, bueno, ya hemos visto en pilas que al unir dos electrodos se forma una pila sobre una solución electrolítica, se tiene un potencial dando una reacción total. Bueno, esto ya lo hemos visto en capítulos anteriores, que forma también, ya en este caso, una corrosión. Va a formar una corrosión. Y también esto lo hemos visto, pero ya profundizando un poquito, la sobretensión y polarización. Nosotros sabemos que en electroquímica la sobretensión es un término que se refiere a la diferencia de potencial en voltios entre una semireacción determinada termodinámicamente por su potencial de reducción y el potencial en el que se observa experimentalmente en el proceso sucesivo. O sea, es un potencial, es un exceso de potencial básicamente que se le da. Ese es el sobrepotencial. Desde el punto de vista eléctrico, una sobretensión eléctrica es un aumento de tensión que puede causar graves problemas a los equipos conectados a la línea, desde su envejecimiento prematuro a incendios o destrucción de los mismos. Eso desde un punto de vista eléctrico, como dice. ¿Ya? Existe un potencial de equilibrio entre el metal y la solución acuosa. Este sistema se adiciona corriente eléctrica, entonces el potencial resultante puede ser mayor al del equilibrio y en algunos casos menor al potencial del equilibrio. Por tanto, este sobrepotencial, bueno, está mal esto, sobrepotencial es el potencial que hemos denominado nosotros de trabajo menos el potencial del equilibrio. Esta es una definición de lo que es. Solamente nos está indicando en función ya de qué es el sobrepotencial electroquímicamente, procesos redox, y cómo puede influir en la parte eléctrica y que produce también corrosión. Porque básicamente, les decía, en pilas y polarización, en todo lo que hemos visto, es parte previa de todo lo que produce la corrosión. Ahora vamos a ver qué es el potencial mixto o de corrosión. En realidad, y lo vamos a identificar así, ¿cuándo se da un potencial mixto? Y cuándo ya se forma la corrosión. Si bien estos son orígenes, aquí ya vamos a ver cuándo se forma. El potencial mixto es el potencial donde se igualan las corrientes, es decir, la sumatoria de corrientes positivas es igual a la sumatoria de corrientes negativas. Básicamente aquí se va a producir esta corrosión. A esta igualdad se llama potencial mixto. ¿Ya? Y acá es donde se aplican las leyes de Evans. ¿Sí? Todas las corrientes positivas son iguales en intensidad a las corrientes negativas. La manera de representar este potencial mixto se realiza mediante el diagrama de Evans. ¿Ya? Evans y Howard. ¿Qué es el diagrama de Evans? El diagrama, como su nombre dice de Evans, es una representación gráfica constituida estructuralmente por curvas anódicas y catódicas.
donde los puntos de intersección que forman estas curvas constituyen el potencial de corrosión. Básicamente, el diagrama de Evans es una predicción de la cinética del material a corroerse. ¿Ya? O sea, tenemos nosotros una representación gráfica donde vamos a tener, ¿ya?, curva anódica, ya sabemos su forma, y la curva catódica, ya sabemos su forma. Sabemos que la catódica principalmente es muy similar para todos, y la anódica puede cambiar de acuerdo al tipo de metal. Hemos visto ahí que hay una disolución general, hay una pasivación y hay un crecimiento del óxido. Y ese crecimiento del óxido puede tener también, dependiendo de la composición de ese crecimiento del óxido, de ese tipo de óxido, ya puede ser muy compacto o puede ya ir disolviéndose hasta formar incluso, ¿cómo se llama? Puede formarse ese óxido intergranular, o sea, ya un ataque de disolución donde pasa más corriente y más potencia, ¿no? Hemos visto eso del ánodo principalmente, curvas ánodo. Entonces tenemos que determinar nosotros nuestras curvas catódicas y nuestras curvas anódicas. ¿Y dónde intersecta? ¿Ya? Nosotros tenemos básicamente nuestro potencial de corrosión o nuestra corriente de corrosión, ¿sí? Y lo vemos así, ¿sí? El sistema formado por un metal que se corroe sumergido en un electrolito, ¿ya?, es equivalente al funcionamiento de una pila en un cortocircuito. ¿Ya? Es independiente en un cortocircuito. O sea, es como una pila en un cortocircuito. Por eso decimos la corriente. La corriente de formación en una pila. ¿Sí? La reacción anódica sería la disolución del metal. Lo que les digo, cuando se va disolviendo el metal más el número de electrones. Mientras que la catódica depende de las especies que se encuentran en disolución. Entonces ya nos está diciendo, la anódica es la disolución del metal antes de la formación de la película de óxido. ¿Ya? Estamos hablando de la corrosión. La curva anódica. Y la catódica depende de su conformación, de las especies que se encuentran en la disolución. En medio acuoso y en ausencia de otros oxidantes, la reacción catódica suele ser o bien la reducción de oxígeno o bien la descarga de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, la catódica puede ser o el oxígeno o el hidrógeno, en ausencia de otros oxidantes. En estas condiciones, tanto la reacción anódica como la catódica se produce en la superficie del metal que se corroe. Y por tanto, la velocidad de corrosión no puede medirse directamente. Ya no puede medirse directamente. Entonces, aquí nos está dando un panorama, ya, en función de estas dos curvas, anódica y catódica. Si estas reacciones ocurren sobre dos piezas metálicas, como hemos visto, diferentes, la velocidad de corrosión puede evaluarse por el método de Evans. Este método consiste en unir las dos piezas de metal a través de una resistencia variable y medir tanto la intensidad que recorre el circuito exterior como el potencial de cada pieza. Al disminuir manualmente la resistencia, la corriente que circula aumenta, pudiéndose trazar las curvas de polarización de ambos metales. Es una forma de medir para dos piezas, mediante la resistencia variable. ¿Sí? La prolongación de los tramos rectos en la representación proporcional
las características de funcionamiento del sistema en cortocircuito. Es decir, cuando los metales se encuentran en contacto, la intensidad y el potencial de corrosión pueden obtenerse gráficamente de este modo. ¿Ya? De este modo podemos obtener. Esta es la representación de un material sobre un mismo diagrama de las curvas de polarización anódica y catódica. Esta es la catódica. Si se dan cuenta, esta es la catódica. Es una representación. Y esta es la anódica. La parte, digamos, en que empieza la disolución anódica. A y B, catódica. ¿Y dónde intersecta? Fíjense, bueno, esta está representada por potencial catódico. Este es el potencial anódico. Potencial catódico mayor y el anódico menor. Bien, potencial por corriente, o sea, los ejes. Donde intersecta tenemos el potencial mixto. A, curva de polarización anódica. B, curva de polarización catódica. ¿Ya? EA, potencial de equilibrio de la sección anódica. Claro, el equilibrio es este cero y está originándose a partir de acá y de igual manera acá. El EB, potencial de equilibrio de la reacción catódica. UMIX, potencial de corrosión. Podemos determinar cuando se intersecta el potencial de corrosión o la corriente de corrosión. O sea que tenemos ya en forma gráfica determinada en cuánto potencial y cuánta corriente empieza la corrosión. ¿Ya? Cuando se intersecta. Aquí, en este punto, se están igualando corrientes positivas y corrientes negativas. Eso es la base de Evans y Howard. Y lo están representando en un diagrama. Tenemos que representar mediante diagramas de polarización, ya que directamente no se le puede medir. A no ser el método, ya, cuando no, este método donde no existen, básicamente, mediante la resistencia variable, ya, de dos piezas metálicas diferentes, ya, es una manera de ver en forma experimental, porque se utiliza manualmente para el trazado de estas curvas. Entonces, es una manera de determinar. Entonces, nosotros ya teniendo este diagrama de Evans, podemos hacer diferentes tipos de, digamos, de variaciones y determinaciones para aprovechar, ¿ya? O queremos proteger algún tipo de metal, variando este potencial mixto, ¿sí? Variando el potencial mixto. ¿Qué quiero decir? Previamente, donde se cortan las dos curvas, queda determinado el potencial de corrosión y la intensidad de corriente de corrosión. Ahora, lo que les digo, modificando adecuadamente la polarización anódica y o la polarización catódica, se puede disminuir la intensidad de la corriente de corrosión según muestran los siguientes gráficos. Lo que vamos a hacer es variar este punto. ¿Ya? De una u otra manera podemos variar este punto. Tenemos esto. Y tenemos esto. Si se dan cuenta, aquí tenemos el potencial nuevamente y aquí tenemos la intensidad. Esta va a ser nuestra curva anódica. Vamos a representar siempre con esto. Y en este caso estamos representando una parte de la curva catódica de esta manera. Vamos a cambiar, ¿sí? Donde intersecta tenemos nuestro potencial mixto, ¿sí? Tenemos nuestro potencial mixto y nuestra corriente de corrosión, ¿ya? Aumentando la pendiente de la curva catódica, ¿sí?
disminuye la intensidad de corrosión. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, previamente era esta, podemos ir de acá y estamos aumentando fíjense, este es el cátodo y aumentamos la pendiente. Este que está segmentada. Al aumentar la corriente, estamos disminuyendo, la intersección está cambiando de posición, por decir así, en el sentido de que la corriente baja. ¿Sí? Esta era la corriente de corrosión inicial y cuando se aumenta la pendiente es la corrosión final. O sea, tenemos menor corrosión y menor potencial. ¿Qué tenemos que hacer para que disminuya esta corriente? Básicamente, de una u otra forma, ¿ya? De una u otra forma, estamos inhibiendo el proceso catódico. Estamos disminuyendo este proceso catódico. Lo que estamos haciendo, ¿ya? En este caso, esta parte está graficada, está disminuyendo, básicamente, la pendiente, ¿sí? Básicamente, estamos viendo que la prolongación de los tramos, ya, estamos manipulando, básicamente, de tal manera que disminuyamos ese potencial. E igual, el ánodo. Esta es la forma original, catódica, anódica. Aquí está la intersección. Ya, pero en este caso es al revés. Aumentamos la pendiente anódica de tal manera de provocar otra intersección, una nueva intersección con el cátodo, con la curva catódica, y de esta manera disminuir la corriente. ¿Sí? Disminuir la corriente. Es la manera de ver y detectar y tratar, en este caso, ¿ya?, de bajar estas corrientes donde se produce la corrosión. Al disminuir, aquí en este punto se está produciendo ya la corrosión. Ahora, si queremos hacer al revés, para proteger podemos hacer, digamos, ver básicamente si anódicamente o catódicamente. Depende. ¿Sí? Depende. Depende por qué. De una u otra manera, lo que estamos viendo, ¿ya?, dependiendo, de aquí sale básicamente las gráficas digamos, la protección de la cinética, la velocidad en el que se va a ir formando la corrosión. Podemos nosotros esto aumentar anódicamente para proteger el cátodo, por decir, o al revés, para proteger el ánodo podemos aumentar la pendiente o disminuir la pendiente del cátodo. Ese es el diagrama de Evans. Vamos a ver después, pero previamente, la combinación de diferentes curvas de polarización forman los diagramas de Evans, pudiendo predecir el comportamiento de diferentes metales en diferentes medios corrosivos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver, ¿ya?, ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, según este diagrama, tenemos hierro en diferentes medios oxidantes, puede ser hidrógeno, oxígeno, ácido nítrico, diluido, concentrado, y cómo va formando ya esa curva anódica en función en diferentes medios catódicos. Esa es una forma de representar,
Ya, es una media, no lo he graficado, pero lo voy a hacer, ¿ya? Y esa es una forma de representación, pero lo que nos interesa más es la construcción de estos diagramas, ¿ya? La construcción de cómo se va formando estos diagramas. Entonces, ¿para qué? Para determinar el potencial mixto, y el potencial mixto de múltiples reacciones catódicas en función siempre de una reacción anódica sobre un mismo metal. O sea, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir diferentes reacciones y eso lo vamos a ver mediante el método gráfico. ¿Sí? Entonces, lo que hay que conocer son las curvas de polarización, ¿ya? De cada uno de estos compuestos catódicos y, claro, la curva de polarización del compuesto anódico. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a ver que también en cada uno de estos va a haber un desprendimiento o va a haber diferentes reacciones reacciones, ya puede ser de reducción, de oxidación, de reducción de los diferentes metales que están componiendo. Y al final la sumatoria de las distintas formas catódicas con el anódica, ¿ya? Vamos a tener básicamente una representación final realizando una suma gráfica y para determinar el potencial mixto, para obtener el potencial mixto. Eso es lo que vamos a complementar con el diagrama de Evans, ¿ya? La cinética. Y vamos a ver cómo varía la densidad de corriente con esta velocidad de corrosión, obteniendo una fórmula de tal manera que nos dé la posibilidad de poder calcular esa velocidad de corrosión en función de esa densidad de corriente y de su peso molecular, ¿ya? Y la densidad del metal. Todo eso lo vamos a ver en la próxima clase y vamos a ingresar al diagrama de Purbex. Vamos a hablar teóricamente los conceptos fundamentales del diagrama de Purbex, vamos a mostrar los gráficos y posteriormente a eso, ya, vamos a hacer, digamos, primero, al igual que esto, una representación ya hecha y de eso vamos a ir nosotros desglosando en función de las reacciones que se forman y cómo se calcula. Y posteriormente vamos a construir ese gráfico que es más complicado, ¿ya? Teóricamente y también mediante software. La ventaja de construir el gráfico, ¿ya? Respecto a lo que ya se tiene, porque lo que ya se tiene siempre es en forma estándar. ¿Qué quiere decir? Que a una temperatura de 25 grados, una presión de una atmósfera. Pero ya en un software, uno ya puede cambiar la temperatura y puede cambiar la presión. Podemos hacer las condiciones de trabajo de la paz. ¿Ya? Hay variación. En el software se ve claramente, ¿ya? Se ve claramente cuando se cambia esas temperaturas y esa presión. Yo les decía que en este caso, ¿ya? En este caso, tienen que ustedes ya ir bajando ese software, ¿ya? A ver, anótense bien, ¿ya? Es el HSC, Chemistry, ¿ya? HSC, puede ser el 6 o el 5 punto y tantos. Ya vayan bajando eso. El 6.0 es el preferible y es gratuito. Ya, es gratuito. Vayan bajando por favor eso. Y yo les indicaba que ese tipo de software hay una versión, el 9, el HSC 9.0.
S9, pues es un simulador, digamos, ya a nivel de industria, y utilizan a nivel industrial, porque ya les comenté de que no solamente es electroquímicamente, si bien es la base de ese software en la parte electroquímica, porque es potencial sobre pH, ¿ya? Es básicamente de diseño ya para procesos industriales, ¿ya? Generalmente eso es no hay en internet directamente. Bueno, lo van a ver mencionar, pero no es gratuito, se paga mucho, no, no, no se puede bajar así sencillamente, no se puede bajar directamente, hay que pagar. Entonces, sería una belleza tener eso, porque no nos serviría solamente electroquímicamente, sino para todo el tipo de sales, ya, con los que se hace, por ejemplo, las plantas, tanto en Chile, ya, utilizan este tipo de software para la explotación de su salar. ¿Sí? No sé si aquí tendrán en YLB en Bolivia, la verdad no sé, pero son, digamos, de diseño para industrias. ¿Ya? Básicamente es eso lo que, eh, lo que tenemos preparado para hoy día. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Ya? No sé si tienen una pregunta. Realmente este tipo de gráfico de Evans es de una gran utilidad, ¿ya? Para determinar estos potenciales de corrosión, potencial mixto. ¿Por qué es mixto? Porque nos da el potencial de corrosión y la corriente de corrosión debida a la intersección de las curvas catódicas y anódicas. Por eso se denomina mixto. ¿Ya? No sé si hay preguntas, por favor. Estoy tratando de avanzar no muy rápido en esta parte, ¿ya? Y van a ver que vamos a tardar, sí, y después ya vamos a entrar más rápidamente a la parte cinética química, ¿ya? Porque incluso en esta parte vamos a tener todo un capítulo de protección, ¿ya? Todo un capítulo de la protección de los metales, en fin, en diferentes pasos o aspectos. Ya es un poquito largo, pero vamos a tener en función de esos aspectos, ¿ya? Entonces, no sé si tienen preguntas, o si no hay preguntas, vamos a hacer la correlación, vamos a hacer muchas cosas a partir del lunes, ¿ya? Lo que pasa es que me complica aquí, a mí todavía esta es teoría, pero las gráficas en sí voy a tener que hacerlas a mano, por eso no lo he hecho esta última parte, ¿ya? Porque graficar, por ejemplo, estas que están viendo, eh, son fotos, ¿verdad? De literatura, pero esas donde ya se tiene que sumar, etcétera, tenemos que hacerlas a mano. Sí, tenemos que hacerlas a mano de tal manera de que se pueda determinar, digamos, estas gráficas. Entonces, me lleva mucho tiempo eso. Y vamos a ver, por ejemplo, algunas otras gráficas en el que vamos a ver una correlación de potencial y corriente para las reacciones anódicas y catódicas como tal. Eso lo vamos a hacer en la próxima clase, de tal manera de que vamos a ver todas las reacciones, en fin, en dos puntos. Es un poco complicado, pero lo vamos a hacer. ¿Ya? Bueno, no sé si hay preguntas. Si no hay, eh, entonces hasta aquí sería la clase. Solamente indicarles a los que han reclamado que recién lo voy a actualizar sus notas, ¿ya? Recién lo voy a actualizar. Y bueno, prepárense. Fíjense que esta parte va a ser más de gráficos, ¿sí? Interpretación de gráficos va a ser, y del software.
¿ya? Principalmente esta parte. Y las otras partes, si bien va a haber ejercicios, van a ser muy sencillos, pero lo que va a predominar en el segundo parcial va a ser la parte teórica. Va a ser la parte teórica. Entonces, lo que tienen que estar haciendo es leyendo toda esta parte. ¿Ya? Igual yo lo voy a subir al Classroom, todo lo que vayamos avanzando. Ya acaba esta corrosión, el capítulo, que es el más largo, y voy a ir subiendo toda esta parte, no sé, ¿ya? Entonces, una vez que llevemos el software, ahí yo les voy a dar directamente su proyecto, que no va a ser complicado. Ese proyecto va a ser grupal. Esa va a ser nota de proyecto de fin de curso. ¿Ya? Es realmente una ayuda, va a ser una ayuda, porque ya, la cosa es tener los conceptos y aplicarlo en el software y nada más. ¿Ya? Entonces, esta parte es muy importante que vayan aprendiendo. Han estado calladitos, nunca hay preguntas, entonces no sé si, bueno, aquí lo vamos a terminar la clase, ya que no hay el material que he preparado, solamente es hasta acá. Bueno, entonces nos encontramos el martes, por favor.